Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 23 de septiembre del 2025 con 28 grados Celsius y un tapón en toda la capital que casi ni llego. Llegué con la lengua de corbata y el corazón en la boca. A Milton Morrison hay que darle el premio Nobel del tapón, ¿no? Vamos a preparar ese premio, el premio Nobel del tapón, porque cada día se complica más la situación. Es lo que da las improvisaciones. Bueno, señores, el presidente se encuentra en los Estados Unidos, tiene su participación, su agenda oficial, una cena, un encuentro con Marco Rubio, su discurso en la ONU. Hay unos acostumbraban a hacer los radiólogos de aquí, ¿no? Los programas radiales de ir allá. No sé si anden por ahí acompañándolo, pero como no tiene los encuentros con la diáspora, ustedes saben que lo suspendieron, parece que había información de inteligencia, de que le iban a hacer protestas y eso, y se optó por suspender ese tipo de cosas. Bien, pero está por allá el presidente, pero ayer hizo su rueda de prensa y tuvo que referirse, por supuesto, al tema del apagón del aeropuerto. Del lío que eso causó, y dice el presidente, si hubo negligencia habrán consecuencias. Lo único que yo me pregunto, ¿qué consecuencias? Debió haber una supervisión justamente y debió estar en el contrato todo eso estipulado. Ahí vimos cómo llevaban la planta de emergencia de camino para allá. Después del palo dado ni Dios lo quita. Es verdad que el Aeropuerto Internacional de las Américas es un usuario no regulado. Yo le otorgué la condición de usuario no regulado, porque cuando yo llegué habían como 2 empresas que las tenían ahí como un dique de contención que les correspondía a la Refinería Dominicana de Petróleo, habían de Santiago varias empresas, el aeropuerto, etcétera. Eran grandes empresas y por ley le correspondían. Eso significa que ellos pueden comprarle directamente a cualquier generador y negocian un buen precio y en alta tensión se conectan, pero tú tienes que tener por lo menos un backup, una emergencia, una contingencia, una redundancia, como se llama. Ahí está, el palo dado, después del palo dado ni Dios lo quita. El daño al país que eso le hizo. Dice que se van a investigar las causas. Ya la administración del aeropuerto dijo que fue que un cut-out, que un seccionador, que un disyuntor, lo que usted quiera. Las explicaciones son las que puedan darse, pero el problema es que no debió llegarse ahí, debió haberse tenido emergencia para eso. Dice el presidente, situaciones como esa para nuestro gobierno son totalmente inaceptables. Está en el contrato de extensión que se le dio, está eso estipulado. ¿Qué sanción ahora? ¿Qué consecuencias habrá? ¿Se va a cancelar los empleados de la dirección portuaria, que no, ¿cómo se llama la cosa? No sé ni quién que lo va a investigar. ¿Qué consecuencia va a haber? Y si hubo negligencia, claro que hubo negligencia. Y si hubo negligencia, también habrán consecuencias. ¿Qué consecuencia va a haber? ¿Le van a poner una multa? ¿Qué multa le van a poner? ¿Qué nombre le pondremos? Matarilerile. Eso es lo que da hacer procesos, como lo advertimos. Si se hubiera puesto a competir y se hubieran establecido parámetros que cada empresa hubiera competido, pero se le extendió por 37 años. Le faltaban 7. Ya ni me acuerdo si eran 3 o 7. Le faltaban 7 porque era como que en el 28 era que se vencía. Y se lo extendieron por 30 y tanto más. Dieron 700 millones, se usaron. Ahí está en discusión que si en campaña o si no. Lo que fuera, a una comisión ahora va a conocer en detalle el informe, presidida por el ministro de Obras Públicas, del presidente de la Comisión Aeroportuaria. Establecer el nivel de responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién es? Del aeropuerto. No hay que establecer ningún nivel de responsabilidad, eso se sabe. Que hubo negligencia, eso se sabe. Ahora nos vamos a leer la carta entre gitanos. Conocer en detalle el informe de los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre la falla ocurrida en el sistema eléctrico y por qué no supervisaron antes de. Es lo mismo de SENASA, que ya yo lo dije ayer. ¿Por qué Cisarril no intervino y tomó el toro por los cuernos?
Entonces, obviamente, Leonel desde Nueva York dice, apagón en el aeropuerto de las Américas es un desprestigio. Yo decía ayer que eso le impactaba de una manera extraordinaria a la imagen a la marca país, República Dominicana. Nosotros somos un país que vive del turismo. Esa es la entrada a la República Dominicana. No es el aeropuerto que más tráfico maneja, pero es el aeropuerto principal del país, el que está en la capital. Porque está el aeropuerto de Punta Cana, que maneja todo ese turismo, y la gente llega a la República Independiente de Punta Cana por allá y cree que nunca, esos extranjeros no salen de ahí, vinieron a Dominicana, pero no salieron de ahí. Pero el aeropuerto real de nosotros es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, ya ustedes saben, dice que constituye un serio daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional. Ve como una pena terrible el retroceso que estamos experimentando en la República Dominicana. Tras décadas de avances se producen fallas de esa magnitud en una instalación estratégica, dice el presidente Fernández desde Nueva York, que está ya en unas actividades de Funglode, aprovechando las reuniones esas anuales de Naciones Unidas. Funglode tiene un capítulo con Naciones Unidas y hablaba además sobre que el déficit eléctrico y el bajo gasto de capital, la inversión de capital, que es una de las cosas que nosotros aquí hablamos siempre, limitan la capacidad de inversión pública. Bueno, es el mismo gasto de capital, pero dice que la República Dominicana funciona bien el sector externo. Cuando yo he visto y el Fondo Monetario hablaba sobre la narrativa, a veces que explicar las cosas bien, que las autoridades hablan de la incertidumbre internacional y que aquí, que allá, es verdad que lo de Trump y eso, pero cuando uno ve que se quiere usar eso como excusa, yo decía, pero es que no me cuadra, hay incoherencia, porque si tú tienes más turismo, si tienes más remesa, si tienes más exportación y si tienes más inversión extranjera directa, ¿cuál es el problema que tiene el sector externo? Si está boyante, 9% de crecimiento, 11% de crecimiento, las remesas siguen creciendo, la inversión extranjera también. Entonces, el sector externo, ciertamente, y el presidente aquí, Fernández, señala, en República Dominicana funciona el sector externo. Donde estamos cancaneando es a lo interno de la economía. Dice, la construcción está prácticamente paralizada y el sector agropecuario crece escasamente un 3.5% y la industria 2%. Y ahí habla sobre el sector eléctrico, que con la capitalización se resolvió el problema de la generación, a pesar de que ahora tenemos unas insuficiencias y unos problemas, que la transmisión funciona bien y que el problema es la distribución. Que las pérdidas se dispararon de 27% que la encontraron, están en más de un 42% en la actualidad. Y esos gastos constriñen la capacidad del gobierno y la maniobrabilidad del gobierno para hacer mayores gastos de inversión, pero además yo añadiría, y eso lo hemos señalado aquí permanentemente, la predilección que ha tenido el gobierno de, valga la redundancia, privilegiar el gasto corriente en lugar del gasto de capital. Aparte de que destina poco, entonces se va más por allá. Y aparte de que tiene entonces que destinar a sectores así fundamentales que consumen mucho, como el eléctrico en subsidio, el subsidio generalizado y un sinnúmero de cosas más, tiene una cierta ficción. Por eso las altas nóminas, los tarjeta para aquí, tarjeta para allá, regalo para allí, regalo para acá, ese despilfarro, ese descontrol, entonces obviamente se refleja en una baja inversión. Como hablamos de la ONU y que el presidente está allá, el presidente Abinader y el presidente Fernández está también en su capítulo de eso de Funglode, hay una información importante que Estados Unidos, a través de un documento que se presentó, pidió que se apruebe una resolución presentada, creo, por Estados Unidos y Panamá, urgiendo a la ONU de aprobar una misión de 5.500 efectivos. La misión de Kenia está al terminar, no ha podido, digamos, tener muchos logros porque es una misión de control, no es realmente
una misión, una nueva misión de seguridad compuesta por 5.500 efectivos con el mandato de combatir las pandillas, o sea, con armamentos reales y con la capacidad de combatir a las pandillas, que tienen prácticamente control de todo el país. Y eso sería muy importante. Yo esa información me agradó verla en la prensa porque ya eso muestra, ojalá y en el Consejo de Seguridad los rusos y los chinos no obstaculicen esta resolución, porque el problema con Kenia es que le prometieron unos recursos y al final parece que no llegaron. Decía el presidente de Kenia que estaba al terminar y que habían incumplido, en una ocasión casi se iban. Bueno, ojalá y se apruebe esto. Por otro lado, hay informaciones relativas a lo de SENASA, de nuevo, ahí veía documentos. Ustedes saben, eso está en la prensa, en las redes, miles de cosas de lo que ha venido sucediendo, se habla de determinadas farmacias, se dicen, no se señalan. Se sometió, está la investigación llevada al PEPCA. Dice, ya habíamos oído a este señor, este fue exgerente, no sé de qué administración, un señor que se llama Bernardo Matías, pero ya lo habíamos comentado en alguna ocasión que él hablaba aquello de la alimentación que se le da a los envejecientes y un sinnúmero de cosas, y él decía, revísese lo del Papa Nicolau, revísese lo de tal cosa, revísese tal capítulo. Y Chanel Rosa, que fue también director de SENASA, una de los desempeños más brillantes que se recuerdan, por lo menos, pasa que va pasando el tiempo y obviamente uno se va recordando de los más recientes. Decía que SENASA aparte de la doble contabilidad que existía, para cizarrir una información y para en la realidad otra, digamos, si se gastaron 20,000 del dinero ese, los recursos técnicos que se tenían, a Cizarri le decían que eran 2,000, y obviamente al final tú no puedes ocultar, si no hay dinero, ¿de dónde más sacas? Y cuando se da el déficit financiero, entonces salen a relucir todas esas cosas, ¿no? Pero según yo tengo aquí, si tú nada más gastaste 2,000 y no 20,000 como pagaste a esas farmacias, esas clínicas, estoy poniendo una cifra pequeñita para que se entienda cómodo, médicos y todos los que pudieran estar involucrados, te deben quedar 10,000 si tú tenías en tu almacén, en tus recursos técnicos 30. Pero no. Llega un momento y dice, no, pero pero ¿cómo que no tienes recursos? No, pero los números a mí me dan que a ti te quedan todavía 20, o 10, o 15, 1,000 millones, o lo que sea. No, ahora tú tienes rojo, pero ¿cómo llegaste a rojo? Si yo tengo aquí los números que tú me has presentado no dan para que tú estés en rojo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí debió intervenir. Debió intervenir. Entonces dice este señor exgerente, y recuerden ustedes otra de una señora que se me olvidó el nombre y nunca me recuerdo, pero alertaba y decía, chequéense los viajes del director, chequéense las decisiones que se toman sin aprobación ni siquiera del consejo. Eso advertí a esa señora cuando uno pensaba que el problema, y hay una falta de comprensión porque uno no se involucra en esos temas que son de especialistas o de los que conocen la ley, de los que han trabajado en eso, y obviamente uno no va a saber de todo. Yo no puedo saber del sector eléctrico en detalle, en minucias, en detallitos y de esa cosa. No, yo lo único que voy es con mi seguro y pago. Pero hay gente que sí sabe de eso, que decían que no, que al final del día la inclusión de esas 2 millones de personas, que por populismo y todo, lo que ha generado un déficit al gobierno per se, pero para incluirlas tenían que haber tenido SENASA, qué sé yo, qué técnico ellos le llaman, o sea, los recursos ahí, antes de ponerlos. Lo único que no queda claro es si lo tienes antes de incluirlos, pero después que los incluyes, si no les mantienes el flujo constante, obviamente eso como una noria, va a sacar agua y se va a acabar, o un pozo si no le está entrando. Entonces, obviamente, pero que de esa inclusión de esos 2 millones, SENASA se beneficiaba por una simple
conocimiento. Por ejemplo, si todos los depositantes de un banco van en una corrida bancaria, como se llama, y retiran su dinero a solicitar su dinero, obviamente no hay un banco que soporte, porque el banco con ese dinero que usted depositó, que le paga un 8% de interés, él lo presta aguas abajo. O sea, con ese dinero que usted deposita, que usted ahorra, el banco lo usa. Deposita una porción, el 10% del encaje legal en el Banco Central, y con el 90% de lo que usted depositó, él lo coloca y lo presta. Usted paga 8% y lo presta al 15%, para decir algo. Ese 7% es su ganancia. Si descuenta de ahí ese 10% que no usó, más los gastos, y ahí está la ganancia. Pero si todo el mundo va a buscar el dinero, él no lo tiene, porque ese dinero está comprometido, prestado. Pero nadie va si tiene, por eso se vende confianza. Entonces, en este caso, en el seguro está en cierto modo lo mismo. Hay un universo, no todos demandamos seguro, hay gente que aporta y no demanda. En una edad determinada ya se aporta y se va demandando más de lo que se aporta. Y con esto que van entrando aquí se va compensando. Entonces, hay todos esos detalles. Pero tú vino el lío, aparte de que eso es lo que primero se manejó, que el déficit se provocó por ahí, hay quizás un poco de confusión. El déficit en realidad se está viendo que era más por la defraudación, pago de servicios que no se ejecutaban. Servicio, cuando decimos servicio vamos a incluirlo todo, pagos a médicos, procedimientos, laboratorios, medicamentos, etcétera, etcétera, todo el paquete. Y obviamente hizo agua a la institución y la doble contabilidad. Pero además de eso, este señor dice y eso lo mencionó también Chanel, que la prestación de servicios ajenos al plan de servicios de salud. Aquí nos hemos quejado y lo hemos señalado en varias ocasiones, que cuando tú vas, dice, pero ven acá, pero ¿cómo que yo no puedo este medicamento? No, porque tiene otro componente. ¿Pero qué componente? Yo sé de componente. El médico me lo receta porque lo necesito y ya el año pasado ustedes me lo vendían, me lo aprobaban y ahora no. Cada vez se estaban inventando una cosa más y una cosa menos para el embudo. Siempre en perjuicio del más débil, que somos nosotros los afiliados. Y como no hay una institución que nos proteja realmente y efectivamente, pasan todas esas cosas. Pero bien, hay un catálogo de cosas que tienes que garantizarme. Se inventan todos los años unas cositas para sacar beneficios para ellos y perjuicio de verdad de nosotros, los consumidores. Pero bueno, al final del día hay un catálogo. Bueno, ese catálogo es lo que se supone que debe cumplir a pie juntilla el ARS. La ARS. Entonces se inventaron que eso es lo que se llama el plan de servicios de salud. Y ahí está todo lo que te cubre. Entonces tú, si cualquier cosa de ahí, tienen que cubrírtela, no hay ningún problema. Pero ¿qué dice el señor exgerente? Que se crearon capítulos adicionales, porque eso permitía guisar la donación y entrega de suplementos alimenticios que no estaban en el plan de servicios de salud. Se inventaron eso y se promocionaba y ahí sí entró el clientelismo. Y como no había control, eso está como el caso de Miner y las reparaciones de las escuelas. Que decía Danilo en una ocasión que él hizo las rifas, y era verdad, para construir las escuelas que se construyeron, muchas escuelas y ese tipo de cosas, pero los cuartos realmente estaban en la reparación anuales que hay que hacer de esos centros escolares. Y ahí no hay que hacer licitación, eso se da 70 millones por aquí, 80 por aquí, y ahí no hay que hacer licitación porque eso es a la carrera. O sea, ahí es donde se mueve realmente el billete. Y ahí es donde está el lío ahora mismo del Miner, de muchas escuelas de esas disque remodeladas que no le pusieron ni la mano, que se parecía justamente a esto. A muchas de las cosas, fíjense que están pasando aquí también. Miren la analogía. Entonces se incluyeron estos capítulos, obviamente, donación y entrega de suplementos alimenticios, y obviamente la institución sin recursos para pagar eso, incurrió en gastos que superaban sus ingresos, motivada por concesiones populistas, programas con visión paternalista. Y ahí habla más pero que no es que no se hagan. Si tú lo querías hacer, tenías que hacerlo por Promesa, por otra institución, no por SENASA.
que de nuevo lo que estamos hablando, veía a Eddie Olivares hablando esta mañana, habla mucho y dice muy poquito, justificando lo de Idopril. Usted no puede justificar que Idopril tiene 51,000 millones y que la proyección era que va a llegar a 57 y que no lo necesitan, pero yo no puedo decir que bueno, porque ¿qué nombre cojo? ¿Qué nombre le pondremos? El señor Corripio tiene 10,000 millones, qué sé yo cuántos mil millones, y porque él tiene todos esos millones, yo voy a coger de lo del... No, usted no puede coger de lo de otro. Si Idopril es aporte de nosotros los trabajadores, ¿cómo es que usted vaya a coger de ahí para darle a una cosa donde está un universo de subsidiados, que lo paga el gobierno, no la parte contributiva? De los 7 millones de eso, a lo mejor hay 1,5 millones que es lo que son contributivos, los otros 5 millones son, los pone el gobierno, subsidiados, que eso no trabajan. Hay gente que la cogen de la calle y le dan una carnet por ahí a todo el mundo. Entonces, ¿cómo coges dinero de los trabajadores para algo que no es? No son dos cosas iguales, tú no puedes coger lo que no es tuyo. Ah, no, que nos lo aprobamos nosotros mismos, que eso lo aprobó Idopril, que eso lo aprobaron el Consejo Nacional, que eso lo aprobó el ministro, que eso lo aprobó los sindicalistas. Eso es todo lo mismo. Ustedes entre todos ahí aprobándose uno con otro, leyéndose la carta entre gitanos. El problema es si es legal o no. No es que ustedes lo hayan aprobado, ustedes pueden aprobar lo que a ustedes les parezca. No, que está el ministro tal, que está el otro. Eso y nada es lo mismo, eso es lo mismo todo. Ah, que los sindicalistas son unos pica pica permanentemente apoyando todo lo que venga de arriba. ¿Por qué no apoyan ahora el Código Procesal Penal que deben aprobarlo? Entonces, no, eso no es una argumentación. Entonces, estas son parte de las cosas, fíjense, que también tienen sus implicaciones. Ese populismo es parte de lo que llevó la institución a la degradación total. Y ahí estamos pagando las consecuencias. Al menos, yo lo que digo no es que no se les busque, claro que tiene el gobierno que buscar los recursos a la institución, no se puede dejar caer, pero el primero que la dejó caer fue el gobierno. Por eso, lo que yo decía es que las cosas tienen que hacerse bien. Desde el Estado no se pueden hacer chapucerías. Usted necesita ese dinero, usted no lo tiene, entiendo, pero tiene que pagarle a gente pensante, con conocimiento, con experiencia, con capacidad, para que le busquen alternativas, no para complicar más una cosa. Ese dinero es de Idopril, de los que laboran, de los que aportaron. Ese dinero no es del gobierno. No, gobierno, usted no puso un chele ahí. Y cuando lo puso de los empleados públicos, es una proporción y el empleado puso la otra y ya no es suyo. Eso es del empleado para cualquier percance que le suceda y a veces le sucede y ni se lo dan. Entonces yo decía, usted emita un documento de deuda, un certificado, haga que Idopril aporte esos recursos y usted le paga un interés y se hace algo transparente y no una chapucería como esa, de coger lo que no es suyo para asignarlo, para repartirlo en una cosa donde hay 5 millones de subsidiados que no han trabajado nunca en el Estado, ni en ningún sitio. Pero uno hace las recomendaciones con buena intención, no para que genere problemas, pero tiene que haber también, dejar ese sectarismo. Asístanse de las personas que tienen conocimiento, capacidad y tienen visión y experiencia para no estar inventando la rueda. Porque para meter la pata no hay que ser brillante, nada más hay que ser osado y darle para allá. Dale que el golpe avisa. No, así no debe ser, así no se maneja el Estado. Bien, miren. Ustedes me han oído a mí hablar aquí de que en el Departamento de Salud de los Estados Unidos hay un loco, un disparatoso. Ese señor, Robert Kennedy, que Trump lo puso ahí, ese señor dijo una vez que una bacteria le habían comido parte de las neuronas de su cerebro. En su juventud metía mucha LSD, eso es una droga alucinógena y que eso le comió las otras neuronas que tenía.
entre otras cosas. Ese señor dijo que había atropellado un oso una vez y que en Nueva York y que lo tiró en el Central Park. Ese señor es que él ha puesto, hay un loco que lo que es abogado y para hablando de cosas de científicos. Ahora le cogió con el Tylenol, que el Tylenol produce de esto del autismo, que eso incentiva que las mujeres, y anda Trump repitiendo toda esa bobería. Trump, cuando el COVID, con todos sus científicos ahí, y hablando disparate, dijo una vez que si no se le podía, como el cloro se usaba, que para desinfectar, que si no se le podía inyectar cloro a las personas. Oye, me acuerdo que lo vi en la televisión y digo, pero señores, ¿pero y qué es esto? Ahora sale, no, que no le den. La popular marca comercial paracetamol de Tylenol consumida que no se le puede dar a mujer embarazada, porque estos científicos, ve tú a saber, un abogado hablando de biología y de... Óigame, esto es como poner el medioevo, traerlo al siglo XXI. Que no consuman Tylenol, que no se lo den a los niños, dice Trump, que dice que el cambio climático es un cuento chino. Óyame, en manos de esas personas está la salud de los Estados Unidos. El trastorno del espectro autista, dice que ahora se inventan ellos, según dicen ellos. Las organizaciones médicas han dicho que esto se debe al aumento de diagnóstico y expansión de lo que el espectro abarca. Antes no se investigaba, antes no se sabía y ahora tú lo sabes, pero se lo quiere echar la culpa a eso, cuando no es verdad. Oigan lo que dice Trump. Hay un rumor, no sé si es cierto, óigase en base a que ellos hacen políticas públicas. No sé si es cierto, pero como que en Cuba no tienen dinero, no pueden comprar Tylenol y entonces en Cuba no hay autismo. Oigan ustedes qué razonamiento científico. Dice un científico estadounidense, Trump y Kennedy se equivocan del Departamento de Epidemiología de Salud Pública de Nueva Inglaterra. Y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que indica que el paracetamol es seguro. ¿A quién le creo? ¿A los que estudiaron, a los científicos de la salud, o a Donald Trump y su caravana de gitanos? Esas son las cosas que usted está viendo en Estados Unidos. La productora de Tylenol, Kenvue, dice, discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente, porque aparece en cualquier gallo de loco. Ustedes no se acuerdan que decían que la vacuna, que eso tenía un microchip. Cualquier ignorante puede decir, y ese que está hablando, el Robert Kennedy, es un ignorante de marca mayor. Y además no ha estudiado nada de eso y anda opinando disparates. Y a ese señor le pusieron la salud de los Estados Unidos. Así está Estados Unidos. Por demás, Donald Trump, que había dicho que a Jimmy Kimmel de ABC, que lo habían cancelado el show de él, de esos famosos shows de noche, que lo habían cancelado por falta de capacidad, de calidad. Un hombre que ha participado 4 veces en los Grammy, presentador, un tipo que le sobra la capacidad, pero Trump, a todo el que es enemigo de él lo quiere denigrar, pues le ha salido el tiro por la culata. Acá más de 400 figuras, actores, periodistas y todo el mundo en contra de esa locura de intentar coartar la libertad de expresión. Y decía ayer veíamos, ¿verdad?, que iban a cancelarle la licencia a todo el que criticara. Ahora no se puede criticar a Trump. Da igual que en Cuba, que si tú dices que aquí hay apagón y no hay comida, te van a echar 9 años como le echaron a la gente ahí. Pero obviamente anunció CBS la cancelación de Stephen Colbert, que ellos estaban en una transacción que la FCC, si no se la iba a aprobar, y cancelaron a Colbert. Le iban a hacer lo mismo. Cancelaron a Jimmy Kimmel por el asesinato del del señor aquel, que él dice que lo quieren sacar, y es la verdad, sacarle capital político, pero acaba de anunciar Disney, que es la consorcio de ABC, que vuelve esta noche. Y creo que viene con Newsom, el gobernador de California, que es que le da cajeta con todo a Trump y se le hace meme y lo ridiculiza. Lo mismo que Trump le hacía a los otros, se lo está haciendo él, y obviamente ellos no les ha gustado. Ahí viene un hombre que ha presentado premio de la Academia en 4 ocasiones y decía a Trump que lo cancelaron, que cancelaron el show por rating, embute.
van a tener que, lo van a restaurar y viene hoy. También pidió que los otros programas nocturnos los cancelen porque es que se mofan de Donald Trump. Lo relajan y lo encueran. Lo encueran. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, a todos él los demanda y los tribunales le dicen, usted está pasándose. Pero tiene el poder. Dice el señor de la FCC, de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, un trompiano de eso, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Pues nada, como más de 400 estrellas del cine, televisión, teatro y celebridades mandaron una carta criticando esa situación. O sea, para que ustedes vean por dónde está pasando Estados Unidos, qué situación tan trágica y deprimente en términos de los derechos y de la libertad de expresión. Porque no quieren que haya crítica. Lo que quieren es que sea igual que Putin, que es la Rusia de Putin. ¿Por qué? Si tiene 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es lo que es? Un camello. Ah, pero no se le puede decir camello. Vamos a una pausa, pero esto es Economía y Mercado.